Bienvenido al fabuloso mundo de los modelos matemáticos. Esta vez nosotros vamos a dar el tema de geometría. Fíjate bien. Por medio del programa Graph nosotros podemos crear diferentes tipos de gráficas, ¿sí? Y nos va a servir para toda la preparatoria, desde geometría hasta cálculo. Estos son nuestros datos por si quieres mayor información. Comenzamos. Bien. Vamos a empezar con una cosa muy sencilla, lo que son las tablas geométricas. Nosotros tenemos un número, por ejemplo en este caso 9. Si queremos saber el cuadrado sería 81, el cubo 729 y la raíz cuadrada de 9 pues es 3. Mientras que el recíproco, o sea 1 sobre 9 es igual a .1111. Bien, aquí lo importante no es solamente que nos está dando los datos numéricos que necesitamos, sino que además nos está representando la función. Por ejemplo, la roja es el cuadrado, la verde es el cubo, la lila es la raíz cuadrada y el recíproco es la verde. En este caso, nosotros sobre la raíz estamos representando nuestro resultado. Si nuestro número es 9 y queremos saber la raíz, nos vamos sobre la línea horizontal y nos damos cuenta que es 3. Si el número es 4, llegamos a la función y nos damos cuenta que la raíz es 2. Y así sucesivamente para cualquier número que queramos representar. Entonces es muy importante que aprendas a visualizar cómo son las funciones de cada una de las fórmulas geométricas que vamos a ver. Fíjate bien. O podemos hacer el cálculo con el modelado del polígono de cualquier polígono de cualquier número de lados. Tú sabes lo laborioso que es hacerlo a mano. En este caso solamente le damos lo que mide el lado y el número de lados que tiene y automáticamente nos va calculando lo que es el área, el radio, el apotema y el perímetro. Fíjate bien. Bien, con el modelo del polígono, como decíamos, podíamos calcular cualquier polígono regular simplemente dándole la longitud de lado y el número de lados. Pero además con el mismo modelo nosotros podemos calcular el volumen de cualquier prisma. Si tiene como base un polígono regular, en este caso es un pentágono, nosotros decimos que la altura del prisma es 8 y como ya tenemos el área de la base, multiplicamos por la altura y automáticamente tenemos lo que es el volumen. Aquí está. Bien, nomás imagínate que lo estás viendo de planta. Bien, y enseguida el mismo modelo nos va a servir para calcular el volumen de cualquier pirámide regular. Fíjate bien, nosotros ya tenemos el área, ya tenemos la altura y al calcular el volumen nosotros sabemos que el volumen de la pirámide es 1/3 parte del volumen del prisma. Por lo tanto, solamente dividimos entre 3, ¿sí? Y manejamos la figura también en planta. En el caso de la función cubo, nosotros tenemos el lado como dato y podemos calcular el volumen simplemente elevándolo al cubo o podemos calcular el área. En este caso sacamos el área de una cara y luego la multiplicamos por 6 caras, ¿sí? Aquí estamos representando en forma funcional cómo va aumentando el volumen, ¿sí? Y cómo va aumentando el área total. En el caso de la esfera, prácticamente podemos hacer lo mismo. Si queremos saber lo que es el volumen en función del radio, aquí tenemos la fórmula y aquí tenemos el dato numérico, la respuesta. O para el área de la esfera, ¿sí? En función del radio, aquí tenemos la fórmula y aquí tenemos el dato. Estas son unidades cúbicas y estas son unidades cuadradas. Fíjate bien cómo al cambiar el radio automáticamente tenemos el nuevo volumen y la nueva área. En el caso de la función cilindro, ¿sí? Ahora necesitamos, aparte del radio, necesitamos también la altura, ¿sí? Aquí tenemos la fórmula para calcular el volumen, podemos calcular el área lateral y también el área total. Y en forma funcional estamos viendo cómo crece el volumen al cambiar el radio y cómo crece el área total. Fíjate bien. Ahí lo tenemos. Aumentamos el radio y automáticamente aumenta todo lo demás.
Bien, y en el caso de la función cono es un caso muy parecido. Nosotros tenemos el radio, tenemos la altura, ¿sí? Simplemente el volumen ahora vamos a tener que dividirlo sobre 3, porque es una tercera parte de lo que calculamos para el cilindro, ¿sí? Y también lo estamos representando en forma funcional. Ahí lo tenemos. Aumentamos el radio y aumenta todos sus parámetros. Bien, pasamos al tetraedro. El tetraedro es uno de los poliedros regulares más sencillos, ¿sí? Porque solamente tiene 4 caras, ¿sí? Nosotros sabemos lo que mide el lado y en ese momento podemos calcular el volumen y el área, ¿sí? Aparte sus parámetros de diámetro y de apotema. Pasamos a la que sigue. En el caso del hexaedro, otra vez, podemos decir que es un cubo, ¿verdad? Si tenemos el lado, calculamos el volumen, calculamos el área, y en este caso, el diámetro que estamos manejando para estos poliedros es la diagonal que va desde un punto hasta el otro punto, que podría ser el diámetro de una esfera que lo contuviera, ¿sí? Y al pasar por el centro, nosotros de ese centro podemos mandar una línea hacia una de las caras, y a eso es a lo que nosotros le llamamos apotema. Aquí está, ¿ok? Es lo que manejamos para todos los poliedros. Tenemos el octaedro, ¿sí? Maneja 8 caras. Aquí también tenemos lo que es su lado, calculamos su volumen, calculamos su área, ¿verdad? Y los demás parámetros que habíamos mencionado. Aquí tenemos dodecaedro, ¿sí? Tenemos 12 caras iguales de forma pentagonal, calculamos lo que es el volumen, calculamos el área. Obviamente, para calcular el área, tenemos que calcular el área del pentágono, ¿sí? Multiplicarlo por 2. Bien, su diámetro y su apotema. Pasamos al icosaedro. Como ves, es una de las figuras más bonitas desde el punto de vista geométrico, ¿verdad? Y al igual que el anterior, si nos dan su lado, automáticamente calculamos su volumen, su área y sus parámetros. Bien, en el caso de una esfera que no está completa, nosotros decimos que hay un corte en lo que la convierte en un casquete esférico. Si nosotros sabemos el ángulo que hay entre este eje horizontal, ¿sí? Y el corte, nosotros podemos calcular directamente cuánto es el volumen de esta parte y cuánto es el volumen de esta parte, porque el volumen total ya lo tenemos. Fíjate bien. El radio, que está en vertical en verde, va a ir variando, ¿verdad? Va a ir cerrando el ángulo, y entonces tú vas a ver que todos los demás cálculos se van haciendo en forma automática. Ahí lo tenemos, ¿sí? Va cambiando este ángulo, ¿sí? Y entonces este es el radio normal de la esfera, y aquí se va generando un radio 1, un radio auxiliar para hacer los cálculos. Lo mismo podemos hacer con el toro. Fíjate bien, es lo mismo que hicimos con la corona, pero en este caso en forma expresiva, es en el espacio. Aquí tenemos lo que es el radio interior y lo que tenemos el radio exterior, de tal manera que el toro tiene forma de dona. Nosotros podemos cambiar, en este caso, el radio exterior y ir calculando el volumen y la superficie de esta figura. Aquí lo podemos ver. Ahí lo tienes. Va cambiando el radio exterior, el radio interior permanece fijo, ¿verdad? Y se calculan todos los demás. Esta es solo una introducción a lo que son los modelos. En secciones posteriores te vamos a ir mostrando cada uno de ellos, cómo se maneja, cómo se fabrica y cómo se utiliza para resolver cualquiera de los problemas que se te presente. Aquí están todos nuestros datos y gracias por tu atención.